Vamos a continuar con nuestra solución de problemas. En esta, hoy día vamos a ver específicamente los de solución de circuitos por Thevenin y Norton. Los estoy sacando estos ejercicios de su práctica. De esa manera tal vez podría ayudarles en algo a la práctica de solución que creo que les ha mandado el ingeniero. Básicamente son lo mismo, a excepción de estos de acá, creo que cambian. Y si estos cambian, bueno, ya saben cómo hacer, porque a lo que había visto son parecidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice estos circuitos? Nos dice lo siguiente. En los siguientes circuitos, calcular el circuito equivalente Thevenin y Norton. Y cuando les piden el circuito equivalente Thevenin y Norton, vamos a ir un poquito acá a la teoría que les manda el ingeniero. ¿Dónde está? Creo que está acá. Ujú. Ok, creo que está acá. Ujú. Entonces, en estos vemos un poco de los teoremas, ¿no? Teorema de, bueno, un poco de lo que habíamos visto. Y aquí está, el teorema de Thevenin y Norton. ¿Cuál es el problema? Nos dice, o lo que como el ingeniero se los plantea es así. Queremos encontrar un circuito, tenemos un circuito activo y lo que queremos es que tenemos unas dos terminales, es decir, AB, de tal manera que si yo conecto estos terminales, una resistencia RL, quiero ver de qué manera puedo simplificar toda esa parte de acá, ¿no? Es lo que yo quiero simplificar. Entonces, vemos el teorema de Thevenin-Norton. ¿Qué es lo que me dice primeramente este teorema? Me dice, para yo hacer todo esto, o que para hallar el equivalente Thevenin, y también más abajo me va a indicar lo mismo para el equivalente Norton, yo tengo que hacer lo siguiente. Me dice, tengo yo que calcular un voltaje en los terminales A y B. En estos dos terminales coloco mi fuente de tensión B, que va a ser el voltaje Thevenin o también el voltaje AB. Pero nos dice algo interesante. Nos dice que este circuito está abierto en el circuito original. Es decir, si yo tuviese un circuito de esta manera, a ver dónde estamos. Si tuviera yo un circuito aunque no se nota, vamos a ir mejor acá. Ok. Si yo tengo un circuito acá, digamos, de esta forma, ¿no? Bueno, vamos a tratar de hacer lo más rápido posible este circuito, de tal manera que no nos tome mucho tiempo. Ya. Y esos son mis terminales AB. A, B. Entonces, cuando yo coloco acá una fuente de tensión, o me imagino en realidad una fuente de tensión, Oxi, ¿sí? está grabando Oxi. ¿Qué hace? Sí, sí, lo estoy grabando. No te preocupes. Gracias, más bien. Entonces, cuando yo coloco esta fuente de tensión, no está haciendo un cortocircuito en este punto. Y si yo quisiera hallar, bueno, resolver este circuito para hallar el circuito equivalente Thevenin, simplemente consideraría esta malla de acá, que sería una, porque esta malla entre A y B estaría abierto, y si está abierto no circula corriente. Entonces, bastaría con hallar la malla uno. Eso es lo que me está diciendo en este punto de acá. Esto lo vamos a borrar. Es lo que me está diciendo en este punto. Luego nos dice que tenemos que hallar un circuito R-Thevenin, ¿no? Que este circuito R-Thevenin va a estar en circuito abierto del circuito original pasivo. Es decir, yo tengo que formar en mi circuito original, vamos a decir, en este circuito que me está dando ese problema, en este de acá, yo tengo que tratar de simplificar el circuito pasivo. Es decir, todas las resistencias lo tengo que volver en una sola resistencia, ¿no? Eso es lo que me dice para el R-Thevenin. Y si se dan cuenta, eso es lo primero que hemos hecho acá, ¿no? Lo primero que hemos hecho en el primer capítulo era simplificación de resistencias, de circuitos pasivos, ya sea inductancia, capacitores. Ahora, en este punto, vemos que son resistencias. Entonces yo tengo que encontrar mi circuito equivalente para mi resistencia. Es decir, yo tengo que hallar una R equivalente. De tal manera que yo lo voy a hallar esto tomando en cuenta por qué. Ahora, la pregunta siguiente sería bueno, una pregunta que tal vez se lo están haciendo, no sé, es, ok, yo voy a hallar mi circuito equivalente, pero ¿qué hago con con mis fuentes de tensión?
¿Qué hago con esas de ahí? ¿Las ignoro? ¿Qué es lo que hago? Entonces, lo que me dice acá, lo que me dice la teoría es que cuando yo quiera hacer mi circuito equivalente pasivo, es decir, yo quiera hallar mi R-Thevenin o mi resistencia Thevenin, yo tengo que anular fuentes de tensión en cortocircuito y fuentes de intensidad de corriente en circuito abierto. Y de esa manera yo voy a hallar R-Thevenin, voltaje Thevenin y con lo demás ya puedo añadir una resistencia RL si yo quisiera, ¿no? Y también de esta manera yo puedo pasar a encontrar un circuito Norton, ¿no? De un circuito Thevenin, yo puedo pasar a encontrar un circuito que domine mi corriente de Norton, ¿no? Eso también tienen que tomar en cuenta. De la misma manera, yo tengo que hacer para corriente Norton, pero la diferencia acá es lo siguiente. Si yo quiero hallar mi circuito equivalente a Norton, me dice, yo tengo que cesar los terminales A y B con un amperímetro, vamos a decir, o una fuente de corriente, de tal manera que yo voy a hallar la corriente entre los terminales A y B, de tal manera que el circuito cesado en el circuito original, nos dice, es un circuito cesado en el original. Entonces, si yo quiero hallar acá, ya bueno, ya hemos hallado la tensión, yo quiero hallar la corriente, entonces yo me tengo que imaginar que aquí va a haber una fuente de corriente, ¿no? De tal manera que esto ahora está cerrado. Y yo quiero encontrar esa corriente 2 y al final esta corriente 2 va a ser mi corriente Norton. Eso es lo que me está diciendo. Por eso dice que es un circuito cerrado en el circuito original. Para la corriente Norton tengo que cerrar el circuito. De la misma manera, si yo quiero encontrar R Thevenin o R Norton en este caso, la resistencia equivalente del circuito para Norton, tengo que hacer lo mismo que había hecho para Thevenin y considerar lo mismo. Y de esa manera yo puedo hallar R Norton y la corriente Norton, ¿no? Y con eso terminaríamos el concepto. Entonces, en esencia, lo único que tengo que considerar, y bueno, son tres pasos que tengo que seguir, ¿no? Para poder resolver este circuito. Cuando yo veo un circuito de esta manera y me dicen resolver o bueno, ¿qué es lo que nos decía acá? A ver, vamos a volver al enunciado. ¿Qué decía? En los siguientes circuitos, calcular los circuitos equivalentes Thevenin y Norton. Entonces yo tengo que rápidamente pensar en lo siguiente. Primero, lo primero que yo voy a hacer va a ser R, hallar, vamos a colocar, R equivalente. Lo segundo, hallar el voltaje Thevenin, ¿no? Ese es lo que nos quedaría hacer. Y por último, el punto 3, que sería hallar bueno, en este caso sería la corriente Norton. Y le pondremos Norton o corriente Norton. Corriente sub N. Listo. Entonces, para resolver este circuito, yo tengo que cumplir esos tres puntos. Entonces, desde aquí ya se hace un poquito medio larguito. Por esa razón, yo tengo que tratar de apurarme en este tipo de circuitos. Entonces, lo primero que deben hacer, y les aconsejo que hagan eso, es calcular. Vamos a hacer paso por paso, ¿no? Lo primero, hallar R equivalente. O también este R equivalente es igual, a ver, dame un ratito, a R Thevenin y es igual a R Norton. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito que tenemos acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? Básicamente tenemos que hacer esto. Sacamos el circuito, lo copiamos y lo único que tenemos que hacer acá, y bueno, acá podemos editarlo esto para no perder tanto tiempo. Vamos a venir acá, vamos a copiar la imagen. Oh, no, creo que no está. Ya, creo que no me permite copiar. Ujú, ya, bueno, entonces directamente acá. ¿Qué es lo que no me, lo que me interesa acá? Primeramente, que esto lo vamos a hacer para que se note. Esto, las fuentes de tensión, mejor si lo escribimos esto. Tengo que cumplir que las fuentes de tensión
en cortocircuito. Y vamos a colocar fuentes de corriente en circuito abierto. Y nada más. Con esas dos condiciones que estamos colocando acá, nosotros podemos resolver y hallar el ERA equivalente. Entonces, lo primero que tengo que hacer acá es esto, cortocircuitar. Es decir, esto se vuelve un cable. Ya no tengo este voltaje. Esto, como es una fuente de corriente, se abre. Dos puntos. Esto se abre. Dos puntos. Es decir, esto ya no existe. Este tampoco existe. Y aquí esto nuevamente tenemos que volverlo como un conductor. Entonces, si yo quisiera dibujar este circuito equivalente, me quedaría que esto ya no existe porque está suelto. Entonces, esto ya no me sirve. Esto está conectado a este punto, ¿no? Esta es resistencia de 8 ohmios, está conectado a la resistencia de 14 ohmios, pero la de 14 está suelto, por lo tanto este ya no va, este tampoco, y aquí no tengo nada conectado, es simplemente cable. Entonces, lo que me queda es lo siguiente, una resistencia, vamos a ir acá, vamos a colocarlo de esta manera. Ujú, mm, ujú, y listo. Bueno, de acá tengo que colocar otro más. Es lo un poco tedioso esta parte, porque se pierde más tiempo, ¿no? En simplemente dibujar el circuito. Y listo. Con esto ya tendría el circuito completo. Aquí tendría la resistencia de 14 ohmios. Aquí tendría la resistencia de 7 ohmios. Acá tendría la resistencia de 12 ohmios. Acá tendría la resistencia de 9 ohmios. Acá tendría la resistencia de 11 ohmios. Y acá tendría la resistencia de 6 ohmios. Acá la de 10. Y acá tendría A, B, los terminales. Entonces, a estos terminales tengo que ir reduciendo todo esto. Y aquí no nos olvidaremos, casi se me pasa que aquí tenemos una resistencia, que es de 10 ohmios. Entonces, lo que tienen que hacer es básicamente recordar lo que hemos hecho en el primer capítulo. Esta resistencia está en serie con esta resistencia. Después de eso, estas dos van a estar en paralelo, ¿no? Entonces podemos decir, el serie de esto va a ser 7 más 14, 21. Ahora esta resistencia de 21 ohmios que va a venir de estos dos va a estar en paralelo con esta de acá. Entonces voy a tener una resistencia de tal manera que voy a tener 21 en paralelo con 10. Entonces acá podemos continuar. Bueno, podemos dibujarlo esto de acá. Bien, nuevamente lo colocamos más aquí. Entonces, lo que ahora ya no me sirve es todo esto, ¿no? Ya no me sirve nada de esto. Y tengo que colocar mi resistencia de acá, ¿ok? Que va a ser el producto, o bueno, va a ser el resultado de 21 en paralelo con 10 ohmios. Ahora, no sé si me pueden dictar cuánto es el paralelo de 21 por 10. No, el paralelo de 21 con 10. ¿Cuánto les sale? 210/31. 210 sobre 31. ¿Mm? En decimales sería 6,77. 6,77. Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Josué Miranda. Muy bien, gracias, José. Entonces, lo que ahora nos queda hacer es simplificar. La idea es simplificar nada más. Esto en serie con esto. Y luego estos dos van a estar en paralelo con este de acá. Entonces, 12 más 16,77 va a ser 18,77. Y este va a estar en paralelo con esto. Entonces, para no perder el tiempo acá y tratar de simplificar lo más rápido posible,
Entonces esto ya no me sirve, tampoco, tampoco. Entonces yo tendría acá que hacer el paralelo de 18,77 con 9. ¿Cuánto le sale ese paralelo? Por favor, me dictan. Y al final, este resultado, ¿qué va a ser? Va a ser la suma con 6 más 11. Y eso en paralelo con 10. Entonces acá lo último que tendríamos que considerar es esto. Este circuito. Lo colocamos que necesitamos encontrar el circuito equivalente acá. Esto se borra automáticamente. Esto va. Vamos a copiar esto un poquito más cerquita. Y listo. ¿Cuánto sería el resultado de esto? ¿Alguien lo tiene? ¿Cuánto es el paralelo 18,77 con 9? 6,08. 6,08. Ahora la suma de estos tres, que sería 6 más 6 más 11. 6 más 6, 12, más 11 sería 23,08, ¿verdad? Sí, Listo. Y ahora lo último que nos queda hacer es el paralelo de estos dos. Paralelo de estos dos. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Al final sería mi ecuación, o bueno, mi resultado de mi R Thevenin sería simplemente esta resistencia. ¿Cuánto le saldría el paralelo de estos dos? 6,98. Ok, entonces la resistencia Thevenin, que es igual a la resistencia Norton, que es igual a la resistencia equivalente, va a ser 6 puntos. ¿Cuánto le salía? 98. 98 ohmios, ¿no? Entonces, básicamente tendríamos toda esa parte de acá. Y creo que eso lo hemos hecho muy grande. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de volverlo más pequeño. Ok, esto ya ni modo. Lo vamos a volver acá. Y entonces finalmente nos quedaría este resultado de acá. Y listo. Con eso ya tenemos R equivalente. Entonces, básicamente era eso. Ahora, una vez que ya hemos hecho eso, tenemos que hacer el segundo. El segundo punto, ¿qué es lo que me dice? Hallar voltaje Thevenin. Entonces, nuevamente, vuelvo a copiar el circuito. Listo. Conectamos este un poquito más abajo para que no tengamos líos. Listo. Ok, tenemos nuestro circuito. Volvemos. Ok, ahora tengo que resolver este circuito, tomando en cuenta que aquí yo voy a calcular el voltaje. El voltaje AB. Entonces podemos calcular de manera directa. Si colocamos este positivo y este negativo, voy a decir que voy a ir en este sentido, la corriente. Y aquí obviamente va a ir seguramente, esto vamos a borrarlo, porque lo hemos borrado el 10, ese sentido. Seguramente voy a tener una corriente ya sea en este sentido o en el otro sentido. Digamos que es en este. Entonces yo digo que el voltaje AB, que está saliendo por el terminal positivo, menos el voltaje en 10 ohmios, va a ser igual a 0. Entonces el voltaje AB va a ser igual al voltaje en 10 ohmios. Y para calcular ese voltaje yo tengo que multiplicar 10 ohmios por la corriente que atraviese en mi resistencia de 10 ohmios. Entonces si yo hallo esta corriente, yo ya puedo encontrar el resultado, ¿no? Básicamente es esto. Ese es el planteo. Ahora tengo que colocar perdón, tenemos que colocar las fuentes, o bueno, las corrientes de la malla. Vamos a colocar corriente 1, corriente 2, corriente 3, este sería la corriente 4 y finalmente, esto lo vamos a borrar, muy grande, corriente 4 y finalmente este sería la corriente 5. ¿Mm? Y en la malla de acá no hacemos esa de corriente porque este es un circuito abierto. Eso es lo que me decía la teoría. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es
resolver como si fuera un circuito normal, un circuito que ya conocemos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que colocar en ese circuito? Bueno, primeramente que la corriente 1 es igual a 10 amperios. De entrada, eso es lo que me muestra, que es 10 amperios, ¿no? Por esta parte de acá, por esta fuente de intensidad de corriente. Y la corriente 5 también ya tiene un valor, que es 5 amperios. Y listo. Con eso yo ya tengo, esto le vamos a cambiar de color, a este color. Ya tengo corriente 1 y corriente 5. ¿No? Entonces ya tengo esas dos corrientes. Lo que me falta es hallar la corriente 2, corriente 3, corriente 4. Entonces hacemos malla 2. ¿Qué tengo en la malla 2? Yo tengo una fuente de tensión que es de 100 voltios y la corriente está circulando de tal manera que va a salir por el polo positivo. Entonces va a ser 100 voltios igual a ¿qué resistencias tengo en perdón, en la malla 2? Tengo la de 7 ohmios que está acá, que no se nota, pero esta es de 7 ohmios. La de 14 y aquí la de 10. Entonces 7 más 14 sería, perdón, 7 más 10, 17 más 14. 10, 24, 31. Entonces tendría 31 multiplicado por la corriente 2. Pero el 7 está compartido con la corriente 1 y además está yendo la corriente 1 en sentido contrario de la corriente 2. Sería menos 7 veces la corriente 1. Y el 10 está compartiendo con la corriente 3, por lo tanto va a ser. Y tenemos en sentido contrario. Entonces va a ser menos 10 veces, perdón, por la corriente 3. Y esto podemos multiplicarlo de manera directa. Esto es 10. Entonces, al final, mi ecuación tendría que ser 7 por 10, 70. Como es menos, pasa con más. Sería 170 igual a 31 por la corriente 2 menos 10 por la corriente 3. Malla 3. ¿Qué tengo en la malla 3? No tengo fuentes de tensión, por lo tanto esto es 0. Es igual, tengo tres resistencias, la de 10 ohmios, la de 12 y la de 9. Sería 22 más 9, 31. 31 por la corriente 3. 10 comparte con la corriente 2, por lo tanto, y además es en sentido contrario la corriente 2. Entonces, menos 10 por la corriente 2. 9 está compartiendo con la corriente 4, entonces, y además está en sentido contrario. Menos 9 corriente 4. Y finalmente, la de 12, que está yendo igual en sentido contrario, y además está compartiendo con la corriente 5. Entonces sería menos 12 veces por la corriente 5. La corriente 5 ya tenemos de datos, 5, ¿no? 12 por 5 es 60. 60 va a ir al otro lado y nos va a quedar la siguiente ecuación. 60 es igual a 31 por la corriente 3 menos 10 por la corriente 2 y menos 9, lo vamos a posar, por la corriente 4. ¿Listo? Y finalmente tenemos la malla 4, porque la malla 5 y la malla 1 ya tenemos los datos. En la malla 4 yo tengo una fuente de tensión, que es 60 voltios, y la corriente está circulando de tal manera que va a salir por el polo positivo. Entonces va a ser 60 positivo. Igual, ¿cuántas resistencias tengo acá? Tengo la de 9, la de 6, la de 10 y la de 11. 9 más 11, 20, más 10 sería 30, más 6, 36. 36 multiplicado por la corriente 4. Ahora la de 9 comparte con la de 3, menos 9 corriente 3. La de 10 no está compartiendo con nada porque el otro es circuito abierto. Y la de 11 tampoco. ¿No? Entonces solamente está compartiendo con la corriente 3. Entonces con esto yo ya tendría tres ecuaciones. Esta de acá, esta de acá y esta de acá. Entonces lo único que tienen que hacer es introducir a la calculadora y les va a arrojar el valor de la corriente 2, corriente 3 y corriente 4.
ese pequeño cálculo, por favor, chicos, para tratar de acelerar con la resolución. Y después lo único que tengo que hacer acá es volver a conectar otro circuito, ¿no? Entonces, a ver, ya, lo ponemos ahí. Ujú. Ya no me interesa. Ahora sí, esto lo ponemos por acá. Me dicen, por favor, cuando ya tengan el resultado, para no tardar. Ya. ¿Alguien ha hecho el pequeño cálculo de acá? Ese pequeño cálculo. Este, ok, acá. Damos esto igual. Ya, lo dejaremos acá por el momento. Y acá lo colocamos y esto. Ok, tenemos este de acá. Este no tenemos. Este, ok, listo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto le sale la cociente 2, cociente 3 y cociente 4? ¿Cuánto le sale, chicos? ¿Han hecho ese pequeño cálculo? Si no lo han hecho, lo único que tienen que hacer es, bueno, yo lo voy a hacer por el método matricial. Ustedes pueden hacerlo con su calculador. Primeramente, a mí me interesa esta parte, que es 170, porque es como si fuera los voltajes. Entonces yo tengo en un lado 170, para el otro tengo 60 y para el otro yo tengo 60 también, ¿no? Eso es lo que yo tengo acá. A ver, verificaremos que esté correcto. Tenemos 60, sí, está bien. Muy bien, una vez que ya tengo los voltajes, tengo que ir a hacer las matrices de las resistencias. Obviamente, si la de voltajes es una matriz de 3 por 1, yo voy a tener la matriz de resistencias de 3 por 3. Entonces, acá yo tengo que elegir en qué fila va a ir la corriente 2, en qué fila va a ir la corriente 3 y en qué fila va a ir la corriente 4. Para mí, la corriente 2 va a ser la primera, corriente 3 la segunda y la corriente 4 la tercera. Entonces, tendría 31 corriente 2 para mi primera ecuación, menos 10 para la corriente 3 y para la corriente 4, 0. Para la corriente 2, en el segundo sería 10 menos 10. Para la corriente 3 sería 31 y para la corriente 4 sería menos 9. Luego tendría lo mismo para la última malla, que sería 0 para la corriente 2, tendría menos 9 para la corriente 3 y tendría 36 para la corriente 4. Y al final hacemos esta operación que me saldría como resultado lo siguiente, que sería 7,12 corriente 2, 7,12 amperios, 5,9 o bueno, 5,1 vamos a poner, amperios la corriente 3 y finalmente 2,94 corriente 4. 94 corriente 4. Lo que me interesaba es la corriente 4 porque es la corriente que va a aparecer, que va, perdón, que va a pasar por por la resistencia de 10 ohmios. Entonces, el voltaje AB, que es el voltaje Thevenin, va a ser igual a 10 multiplicado por 2,94. Entonces, el voltaje Thevenin de acá
va a ser igual a 29,4 voltios. Y con eso terminamos el ejercicio. Bueno, básicamente de hallar el voltaje Thevenin. Ahora, una vez que ya tenemos el voltaje Thevenin, lo que nos falta hallar es la corriente, perdón, la corriente Norton. Entonces, nuevamente yo voy acá a colocar mi malla corriente 1, acá va a ser la corriente 2, acá va a ser la corriente 3, acá va a ser la corriente 4. Y acá, como estábamos viendo, circularía la corriente, bueno, en este caso sería así, la corriente 6, le pondremos o corriente 5, y esta sería la corriente 6. En este caso yo tengo 6 mallas, ¿no? Pero en un principio vamos a resolver y van a ver que la corriente 1, al igual que en el anterior circuito, era 10 amperios, y la corriente 2, perdón, la corriente 6 es igual a 5 amperios. Y con eso se me queda en una malla de 4 por 4 simplemente. Entonces voy a ir a la malla 2. ¿Qué me dice la malla 2? Me dice que tengo una fuente de tensión, perdón, nuevamente, que está saliendo por el polo positivo. Entonces 100 voltios es igual la suma de las resistencias. 14 más 10, 24, más 7, 31. 31, corriente 2, menos está compartiendo 7 ohmios con la corriente 1. Entonces, 7 multiplicado con la corriente 1. Más, bueno, menos 10 que está compartiendo con la corriente 3. Menos 10 corriente 3. Entonces, al final me va a quedar que este es 10, sería 70, sería 170, igual a 31 corriente 2, menos, lo vamos a corregir, sería 31 corriente 2, menos 10 corriente 3. Con esto ya tendremos la primera ecuación para la malla 2. Malla 3. 0 es igual a cuánto es la resistencia en la malla 3 para la corriente 3. 10 más 12 más 9. Me quedaría que es nuevamente 31. 31 por la corriente 3. Si se dan cuenta, y aquí podemos acortar esto va a ser lo mismo que hemos hallado acá. Va a ser la misma ecuación. Va a ser esta misma ecuación. Porque no cambia nada. Lo único que va a cambiar es la malla 4. Y además va a haber una malla 5. Así que lo que yo voy a hacer va a ser simplemente copiar esto. Eso es debido a que estoy viendo que me va a salir lo mismo, ¿no? Ustedes pueden verificarlo por si acaso, si ustedes quieren. Pero de todas maneras, podemos colocar, y lo que les decía, que a esta malla les va a salir lo mismo. Entonces va a ser esta ecuación que me va a salir, perdón, vamos a ir acá, me va a salir para la malla 3. Ahora sí me voy a la malla que va a cambiar, malla 4, y tampoco va a cambiar todo. Por esa razón, yo voy acá, me copio esta malla, tal como está, pero aquí le voy a adicionar algo. Tengo 60 voltios, tengo 60 voltios. Tengo 36 de resistencias. 6 más 9 más 10 más 11, sí, es 36 por la corriente 4. Está compartiendo con la corriente 3, 9. Entonces, menos 9 veces la corriente 3. Y acá está compartiendo con la corriente 5, que sería menos 10 veces la corriente 5. Y eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia. Que aquí se está adicionando la corriente 5. Y obviamente acá va a haber una malla 5 que va a tener 0 de fuentes de tensión, solo va a tener 10 veces de corriente 5 y va a haber menos 10 veces de corriente 4. Y con eso terminamos el circuito. Entonces a este circuito de acá yo le puedo adicionar
solamente un... vamos a volver a colocar acá. Solamente le voy a adicionar algo. Tengo el de 170, el de acá. Esto lo marcaremos. A ver un ratito. Así. Pero vamos a ir acá. Esta es nuestra malla. Bueno, esta es nuestra ecuación que tenemos que introducir. Estas cuatro ecuaciones. ¿Ok? Acá me va a sobrar o me va a faltar una. Ese de acá. Tendría 170, 60, 60 y 0. Aquí sería 0. Y aquí tengo que añadirle una fila más y obviamente una columna más. Entonces aquí creo que hemos hecho mal ya. Sería 31 corriente 2 menos 10 corriente 3 y sería 0 corriente 4, 0 corriente 5. El otro sería menos 10 corriente 2, 31 corriente 3, menos 9 corriente 4 y 0 corriente 5. Luego volvemos acá, al de abajo sería 0 corriente 2, menos 9 corriente 3, 36 de corriente 4 y menos 10 de corriente 5. Y finalmente para la corriente 5 sería 0 corriente 2, 0 corriente 3, menos 10 corriente 4 y 10 corriente, perdón, corriente 5. Y con esto terminaríamos las ecuaciones. Entonces, el resultado, podría copiar todo esto, pero lo que a mí me interesa acá es la corriente 5. ¿Cuánto es la corriente 5? Para mí, la corriente 5 es 4.21. 4,21 amperes. Ustedes pueden copiar todas las corrientes. La corriente 2, corriente 3, corriente 4. Pero la que me sirve es la corriente 5. Porque al final, esta corriente 5 va a ser mi corriente Norton. Y esta corriente Norton va a ser 4,21 amperios. Entonces, por último, como ya tenemos la resolución, hacemos la verificación. Esto sí no lo hemos puesto. La verificación. En este tipo de circuitos no es necesario que les ponga la respuesta. Es por si acaso el punto 3, que era hallar corriente Norton. ¿Ok? No es necesario que les ponga la respuesta. ¿Por qué? R Thevenin, que es igual a R Norton, es igual al voltaje Thevenin sobre la corriente Norton. Entonces yo coloco 29,4 sobre 4,21. ¿Cuánto sale esto? Sería 29,4, lo vamos a usar, 0,4 dividido entre 4,21. Y eso me saldría 6,98. 6,98 ohmios. Vamos a guardarlo. A ver, un cachito tan mal. No, sí colgó. Ok, a ver, vamos a ver cuál es el problemita acá. Muy bien, a ver, vamos a volver a abrir el PDF. Anotador. Ojalá se haya guardado. Ok, restaurar. Pues, muy bien. Ok, lo que habíamos encontrado era que la resistencia Thevenin era 6,98. Y al hacer todo esto, habíamos verificado que la resistencia era 6,98. Esto lo vamos a guardar como clase 5, circuitos por equivalente Thevenin y Norton. Y listo. Una vez que hacemos esta verificación y la verificación me da lo mismo que lo que yo he encontrado, entonces estoy seguro que estas son las respuestas. La corriente Norton 4,21
voltaje 29.4. Y si ustedes quieren, aunque no es necesario, pueden dibujar los circuitos. Aquí estaría mi voltaje Thevenin, mi resistencia Thevenin, y acá lo dejan abierto, ¿no? Entonces este sería R Thevenin, voltaje Thevenin. Y sería corriente Norton de esta forma. De esta forma. Acá sería corriente Norton y resistencia Norton. Acá ustedes pueden conectarle una resistencia y todo ello. La aplicación más que todo acá es si es que yo quisiera conectar una resistencia en este punto, tendría que volver a resolver toda la malla y todo eso, dependiendo qué resistencia yo le coloque. Para evitarme eso, yo hago simplemente una R Thevenin y un voltaje Thevenin. Y con eso me acabo todo esto, ya no me interesa. Entonces, esa es la idea para utilizar este método. Ustedes si quieren pueden hacer esto. No es necesario. En los ejercicios que, en los exámenes, el ingeniero no pide que lo dibujen, pero si quieren dibujarlo pueden hacerlo. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta de este ejercicio. Es bastante sencillo si se dan cuenta. Es aplicar lo mismo que han visto en clases. Es volver a aplicar lo mismo. Tal vez puede ser un circuito más grande, pero es aplicar lo mismo. Resolver y nada más. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta chicos antes de que continuemos con el otro ejercicio. ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? ¿Siguen ahí? ¿Siguen despiertos? ¿Ya se fueron? ¿Algo? Ok, creo que ninguno tiene ninguna consulta. Esperemos que sea así. Ya. Entonces continuaremos. Vamos a hacer lo mismo con este ejercicio, con el ejercicio número 3. Vamos a copiarnos lo mismo de acá, que es lo que tenemos que hacer. Incluso vamos a copiarnos el de aquí abajito. Entonces esto lo vamos a copiar acá. Y copiamos esta parte de acá. ¿No? Es básicamente lo que nos interesa. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos esto, bueno, simplemente es aplicar nuevamente, volver a resolver. Entonces, en este circuito voy a cortarlo aprovechando que hemos descubierto esta herramientita. No me interesa nada más, solo me interesa, a ver, y solo me interesa esto. Y además, considerando que ahora, sí, sí, esto es lo que me interesa. Perfecto, salido muy bien. Ahora lo que yo tengo que hacer acá nuevamente, vamos a colocarlo con otro colorcito, es cortocircuitar las fuentes de tensión y fuentes de corriente circuito abierto. Tensión, cortocircuito. Entonces ya no me interesa esta parte de acá. Fuente de tensión, cortocircuito. Ya no me interesa este de acá. Fuente de intensidad de corriente, circuito abierto. Por lo tanto, ya no me interesa este de acá. Y debido a eso, a todo lo que hemos hecho ahora, los primeros de acá arriba no me sirven. Bueno, este también no lo hemos colocado, pero este es un cortocircuito. Los primeros de aquí arriba son simplemente cables, pero el de aquí abajo, debido a que es un circuito abierto, esta resistencia de 10 ohmios ya no me sirve. Entonces, yo tengo un circuito de tal manera que, a ver, dibujándolo de nuevo, me va a quedar de esta forma. Tendríamos, colocaremos esto, tendríamos un circuito de esta manera. ¿No? Entonces vamos a dibujarlo acá. Ujú, listo. Ok, tendríamos de esta forma nuestro pequeño circuito, ¿no? Acá ya sería solamente una resistencia, ya no tendríamos el voltaje, perdón, la fuente de tensión. Esto seguiría siendo una resistencia y aquí tendría los terminales.
resistencia, y aquí tendría los terminales. Entonces, con esto yo tendría una resistencia acá, una resistencia acá, una resistencia acá, una resistencia acá, una resistencia acá y otra resistencia acá. Y acá obviamente tendría las resistencias. Entonces colocaremos los de qué tamaño son. De 6 ohmios, de 4 ohmios, de 10 ohmios. Esto es de 8 ohmios, esto es de 3 ohmios, de 16 nuevamente y esto es de 6 ohmios. Y aquí estarían los terminales A y B. Lo que yo quiero hallar es el circuito equivalente RAB, ¿no? Básicamente eso es lo que me pide el ejercicio. Entonces esto lo vamos a volver más pequeñito. Creo que no sirve que sea tan grande. Y listo. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer lo mismo. Tengo esto en serie con esto. Y además 6 más 4 sería 10. La serie de estos dos me va a resultar en una resistencia y lo voy a colocar con otro color. De tal manera que yo voy a tener una resistencia acá de 10 ohmios. Y este 10 va a estar en paralelo con 10. 10 en paralelo con 10. Yo voy a tener una resistencia de 5 ohmios. Y con eso ya he simplificado esta parte de acá. Esto ya no me sirve, ya no me sirve. Y aquí es 5 ohmios. Muy bien. Nuevamente. Serie, serie, serie. 5 más 3, 8. 8 más 8, 16. Entonces yo voy a tener acá una resistencia. En vez de estas tres, le vamos a poner como flechitas para que se entienda de dónde viene esta resistencia. De tal manera que este va a ser 16. Y este 16, vamos a colocarlo un poquito más grande, 16, va a estar en paralelo con este 16. Entonces lo voy a cesar esto tal vez mejor. Lo voy a cesar. Estos dos, estos dos. Y va a ser paralelo de 16 con 16. Me va a quedar lo siguiente. Lo vamos a borrar. Esto también. Ya no me sirve. Tendría una resistencia de tal manera que esta resistencia va a ser de paralelo de 16 con 16, 8 ohmios. Y al final tengo que sumar estas resistencias. 16 más 16, perdón, 16 más 6 más 8. 16 más 6 sería 22, más 8, 30. Entonces, mi R equivalente, tendríamos que colocarlo acá. Mi resistencia equivalente, entonces, mi resistencia equivalente, acá tendría mi terminal, mi otro terminal, A, B, resistencia AB, resistencia Thevenin, resistencia Norton, resistencia equivalente, igual a ¿cuánto? La suma 30, igual a 30 ohmios. Y eso sería el resultado de acá. Y con eso acabamos este punto, ¿no? Que sería hallar la resistencia equivalente. Vamos a ponerlo esto más aquí abajo. Muy bien. Una vez resuelto eso, yo tengo que seguir nuevamente la secuencia que ya habíamos creado. Es volver a hacer lo mismo. Eso es un poco más que todo en este punto, ¿no? Vamos a colocar acá, copiamos nuestro circuito y acá tenemos que colocar mi fuente de tensión. Una B le pondremos el voltaje AB más menos. Acá, a diferencia del anterior ejercicio, tal vez es un poquito más tedioso encontrar el voltaje AB, porque tengo que simular todo este circuito de acá, ¿no? Como este circuito para el voltaje AB no va a estar cerrado, va a estar abierto, esta resistencia de 16 ohmios de acá, que lo voy a marcar con este resaltador, no tiene corriente, porque no circula corriente en un circuito abierto. Entonces, este no va a tener corriente, por lo tanto no va a tener voltaje. Este de acá, el de 16 ohmios de acá, sí va a tener corriente. No sé si será en este sentido o en el sentido contrario. Si es en este sentido será menos más y este también va a tener corriente.
puede ser en este sentido, aunque creo que por la corriente que va a venir acá, va a ser en sentido contrario, va a ser en este sentido, es decir, este menos y este más. Entonces, haciendo esta operación, yo voy a tener positivo, porque está saliendo por el terminal positivo, voltaje AB. Acá está saliendo por el polo negativo, que sería menos, y aquí cambiaremos esto, menos 88 voltios. 16 no tengo. Acá nuevamente menos, está saliendo por el polo negativo, menos 34 voltios. Acá puede que esté saliendo por el negativo o por el positivo, eso vamos a ver. Pero por el momento, asumiendo que va a ser este punto, negativo, voltaje en 16 ohmios. Y este le pondremos voltaje en 16 ohmios. Y este que sea voltaje 16 prima, que es igual a 0. Finalmente, va a pasar por este negativo, positivo, voltaje más voltaje en 6 ohmios. Y esto igual a 0. Entonces, operando, voy a tener que mi voltaje AB va a ser igual a 30 más 80, 110, más 8 más 4, 12. 100, perdón, un ratito, está mal. Sería 4 más 88, 92, más 30, 122. Ese sería lo que va a ir a sumar. Menos, menos, 122 positivo. Más el voltaje de 16 ohmios y menos el voltaje de 6 ohmios. Y con eso ya tendría mi resuelto, ¿no? Mis circuitos resueltos. Pero acá me falta hallar esos circuitos. Entonces yo voy a colocar de esta manera, a ver, con, no sé, con ese colorcito. Oxy, ¿Sí? ¿podría volver a repetir por qué no tomé en cuenta esa resistencia de 6 ohmios? De 16. Sí, el que dijo que no circula corriente. Ese de acá. Sí, ese. Ya. Este es un circuito abierto. Es como si la resistencia estuviera dibujado de esa manera. Vamos a dibujarlo de esta manera. ¿Ya? Y aquí está. Bueno, ese es mi circuito como tal. Y listo. Y aquí obviamente está circulando y este es otro circuito. Pero acá, como tal, en este circuito, si yo quiero dibujar una corriente, no va a haber corriente porque este está abierto. Este terminal y este terminal es abierto. Como no hay una corriente y sabemos que para una resistencia cumple la ley de Ohm, que me dice que voltaje es igual a resistencia por la corriente, si la corriente es igual a cero, lógicamente el voltaje va a ser igual a cero. ¿Correcto? Entonces, por esta razón, esta resistencia no tiene voltaje, porque no está cerrado mi circuito. Si esto estuviera así, cerrado, entonces aquí sí hubiera una corriente, no sé, digamos corriente 2. Entonces, este voltaje sería resistencia por la corriente 2. No sé si ahora está un poco más claro. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Tienen más dudas? Ah, sí se entendió. Ok, gracias. Gracias por preguntar. Muy bien. Entonces, básicamente era hacer eso. ¿Mm? Entonces, ahora lo que tengo que colocar es las corrientes de malla. Corriente 1, corriente 2, y este está circuito abierto, no tiene corriente. Y aquí pueden colocar una corriente en este sentido, es decir, que vaya así. Pero acá me está diciendo que la corriente está yendo en sentido contrario, así que prefiero hacer caso a lo que me dice, el ejercicio. Entonces la corriente estaría yendo en este sentido y sería la corriente 3. Entonces, debido a ese detalle que me da, yo sé que la corriente 3 es igual a 10 amperios. Y listo. Con eso ya tengo la corriente 3. Y es un poco más sencillo si se dan cuenta. Solamente voy a tener que hacer malla 1 y malla 2.
Para la malla 1, ¿tengo fuente de tensión? Sí, está saliendo por el polo positivo, entonces 40 voltios. Igual, para la corriente 1 tengo tres resistencias, la de 6, la de 4 y la de 10. Sumados me dan 20, entonces 20 multiplicado por la corriente 1. La de 10 está compartiendo con la corriente 2, por lo tanto, como tienen el mismo sentido de corriente, va a ser negativo. Menos 10 por la corriente 2. La de 4 ohmios con la corriente 3. Pero acá, si se dan cuenta, la corriente 3 y la corriente 1 están yendo en el mismo sentido. Por lo tanto, sería más 4 por la corriente 3. Y acá sabemos que la corriente 3 es 10 amperios. Entonces sería 4 por 10, 40. Menos 40 el de acá. Entonces me quedaría que es 0 igual a 20 por la corriente 1. Vamos a volver a colocar esta. Sería 0 igual a 20 por la corriente 1 menos 10 por la corriente 2. Y esa sería mi primera ecuación. Volviendo a hacer la segunda ecuación, malla 2, ¿qué tendría? Tendría mi fuente de tensión que está saliendo por el polo negativo. Entonces sería menos 34 voltios. Igual a tengo cuatro resistencias en esta malla. La de 8, la de 3, la de 16 y la de 10. Entonces 10 más 8, 18, más 3, 21, más 16 sería 40, no, sería 37, ¿no? Sería 37 veces, vamos a usar esto, 37 veces la corriente 2. Ahora el 10 se está compartiendo con la corriente 1. Mismo sentido, entonces menos corriente, 10 veces la corriente 1. La de 8 ohmios no está compartiendo, la de 16 tampoco, pero la de 3 sí, y además está yendo en el mismo sentido que la corriente 2. Por lo tanto, va a ser positivo 3 veces la corriente 3. Entonces, acá yo tendría que esto va a ser 3 por 10, que sería la corriente 3, 30. Y este 30 va a ir a restar, sería menos 34 menos 30, menos 64. Y esto va a ser igual a 37 por la corriente 2 menos 10 por la corriente 1. Ahora acá ustedes pueden hacerlo de manera directa o pueden buscar una forma de calcular. La manera más sencilla, incluso sin utilizar fórmulas, es que acá directamente, despejando, yo voy a tener que la corriente 1 es igual a un medio de la corriente 2, ¿verdad? Porque acá 10 con 10 décimas 1, décimas 2. Ese va a ir al otro lado, entonces sería 2 por cociente 1 igual a cociente 2. Pasando el 2 va a ser un medio de la cociente 2. Entonces reemplazo este valor acá. Menos 64 es igual a 37 cociente 2 menos 10 por un medio la cociente 2. Mitad 1, mitad 5. 37 menos 5, 32 por la corriente 2. Y acá he descubierto que la corriente 2 había sido igual a menos 34 sobre 32 menos 2 amperios, ¿verdad? Eso le sale, por si acaso alguien puede verificarlo, le saldría esta operación, ¿sí? Sí, ok, sale. Ok, gracias. Entonces este sería la corriente 2. Si se dan cuenta, en este circuito solo me interesa conocer la corriente 2 y además hemos asumido en sentido contrario, sería en ese sentido. Entonces, esta corriente que hemos asumido para el voltaje de 16 ohmios va a ir en sentido contrario. Va a ser menos, perdón, ese sería, a ver un cachito, sería menos y este sería más, ¿no? Entonces, volviendo a hacer esto, sería más acá y acá sería menos, ¿no? Este sería menos. Por lo demás, se ha mantenido de la misma forma. Lo demás se queda como si, como lo que habíamos visto, nada más. Entonces, acá lo que yo tengo que hacer es aplicar esta ecuación. Tenemos 120, acá es menos, y esto vamos a volver.
menos voltaje en C, 16. 16 por la corriente 2, que va a ser 2 amperios, menos 6 por la corriente 3, que va a ser 10 amperios. Entonces 6 por 10, 60. 16 por 2, 32. Aunque si no es 122. Ah, verdad, aquí está mal. Sí, tienes razón. Es 122. Sí, se me escapó esa parte. 122, tienes razón. Gracias. Entonces sería primeramente 60 menos 122 sería 62 y menos 32 sería 30 voltios. Entonces el voltaje AB, que va a ser el voltaje Thevenin, sería igual a 30 voltios. Y con eso terminaríamos este ejemplito. Vamos a borrarlo una vez más. Y ahora sí lo colocaremos bien. Listo. De la misma manera que hemos hecho en el anterior ejercicio, tengo que colocar la corriente 3. O sea, tengo que hallar la corriente Norton. Entonces acá vamos a colocar nuestra corriente Norton. Tenemos que hallarlo. Vamos a esto colocar un poquito más abajo. Acá. Esto ya no me interesa. Esto un poquito más abajo. Tal vez aquí un toque. Y esto un poquito más acá. Ok. Entonces acá tendríamos que copiar. Vamos a copiar ese de acá. Guardarlo por si acaso. Y aquí esto lo vamos a cerrar, no me interesa. Esto lo copiamos y colocamos acá. A diferencia del anterior, que lo hemos simplemente hallado el voltaje AB, ahora yo tengo que cortocircuitar esto. De tal manera que va a circular una corriente. Puede ser en este sentido, que lo voy a colocar acá, o puede ser en sentido contrario, ¿no? Entonces esa es la idea. Puede ser en ese sentido o puede ser en sentido contrario. Lo que vamos a hacer es colocar en el mismo sentido que habíamos visto la anterior vez, que sería este de acá. Entonces, yo tendría acá una nueva corriente. Entonces, lo que voy a hacer es nuevamente asignar corrientes. Malla 1, corriente 1. Malla 2, corriente 2. Malla 3, corriente 3. Y finalmente, malla 4, corriente 4, pero tomando en cuenta el sentido de la fuente de corriente. Corriente 4. Entonces acá tendría esto, ¿no? Solución. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, volver a colocar las mallas. Para la malla 1 va a ser la misma malla que ya habíamos utilizado. Va a ser la de 40 voltios. Es igual a 6 más 8 más 10, que sería 20 por la corriente 1, menos 10 por la corriente 2 y más 4 por la corriente 3, ¿no? Bueno, en este caso sería por la corriente 4. Y la corriente 4 es 10 amperios, ¿verdad? Entonces sería 10, 40, lo que nos quedaría sería que corriente 1 es igual a 1/2 de la corriente 2. Nuevamente, eso es lo que nos quedaría en resumen, operando obviamente. Vamos a hacer para la malla 2. Malla 2. Yo tengo menos 34 voltios, igual a 10 más 8 más 16 más 23. Bueno, acá sería 10 más 8, 18, más 3, 21, más 16, 37. 37 veces la corriente 2. Ahora aquí va a cambiar un poco. Obviamente va a ser menos las 10 veces la corriente 1, más 4 veces, no, perdón, 3 veces la corriente 4. Hasta ahí es lo mismo, pero acá va a adicionarse esta corriente 3, que va a ir en sentido contrario. Entonces va a ser menos 16 veces la corriente 3. Y con eso ya tendríamos este circuito de acá. Este va a ser 10, 30. Tendríamos menos 64 igual a 37 corriente 2, menos 10 corriente 1 y más 3, bueno, perdón, aquí está mal, menos 16 corriente 3.
Finalmente, para la malla 3, ¿qué tengo para la malla 3? Para la malla 3 yo tengo, primeramente, dos fuentes de tensión, la de 34 y la de 88. Ambos está saliendo por el polo positivo, entonces sería 34 más 88. 4 más 8, primeramente 12. 92 más 30, 122, ¿verdad? Ese sería 122 igual ¿a qué? ¿A qué va a ser igual? Igual a la suma de las resistencias en la malla 3. Sería 16 más 6. Sería 32 más 6, 40, perdón, 38 por la corriente 3. Después de esto tendría compartido con la corriente 2, que sería menos 16. Vamos a borrarlo. Menos 16 por la corriente 2. Menos, acá sería menos 6 por la corriente, aquí está mal. La corriente 4 está yendo en el mismo sentido que la corriente 3 para la resistencia de 6 ohmios. Por lo tanto, va a ser positivo 6 veces la corriente 4. Y con eso ya tendríamos esta ecuación de acá. Tendríamos, esto lo podemos reducir, este sería 10. 6 por 10, 60, menos 122 sería 62, igual a 38, corriente 3, menos 16, corriente 2, ¿no? Entonces eso sería acá. Entonces tendríamos esta ecuación de acá. Ahora sí creo que va a ser un poco necesario utilizar una calculadora para no hacernos mucho lío, ¿no? Entonces voy a tratar de despejar esto. Voy a colocarlo como si fuera corriente 1 menos 1 medio de la corriente 2 igual a 0. Entonces tendría lo siguiente. Primeramente tendría 0. Luego sería menos 64. Y luego sería 62. Listo. Ahora colocamos las resistencias. Tendría primeramente 1 menos, podemos colocar menos 0.5. O podemos colocar, bueno, 0.5 lo colocaremos. Y luego 0. Ahora continuamos con la siguiente malla. Perdón, la siguiente ecuación, que sería menos 10 corriente 1, 37 corriente 2. Esto lo colocaremos así. Menos 16 corriente 3. Y finalmente la última ecuación, que sería 0 corriente 1 menos 16 corriente 2 y 38 corriente 3. No, básicamente sería eso. Ahora acá hay un detalle, ¿no? Acá en la malla 1 hemos simplificado. Hemos convertido eso 40, se va a simplificar, va a ser al final hubiéramos colocado acá como si fuera 20 y aquí fuera menos 10, ¿no? Pero lo hemos simplificado y eso podemos colocarlo si quieren así. Este que sería 20 y el otro que sea menos 10, pero nos va a salir el mismo resultado, van a ver. Primeramente este. Ahora le pondremos como si este fuera 1 y este fuera 0.5. ¿Cuánto nos saldría? Lo mismo, el mismo valor. Son simplemente para verificar. Lo que me interesa a mí es la corriente 3. La corriente 3 me dice que es igual a 0.84. 0,84 amperios. Y esa sería la corriente norte. De tal manera que al dividir corriente 3 sobre voltaje Thevenin me salga la resistencia equivalente. Solo que creo que aquí va a haber un problema. Porque este debería ser 1. A ver, un ratito. Algo tal vez estamos haciendo mal acá. Uno sale, Oxy. A mí me sale uno, Oxy. Uno no sale igual. Ok. Creo que hemos colocado mal aquí. A ver, colocaremos este. Sí, aquí está mal. Creo, este es menos 16. Aquí está mal. Ujú. Exacto. Sí, nos sale 1. Ok.
había un detalle, ¿ves? Hay ese detallito, ¿no? Hay ese detallito que tenemos que tomar en cuenta. A veces se nos escapa un punto, un número en el cálculo, ni siquiera en las ecuaciones, porque en las ecuaciones están bien. En ese punto se ha colocado en vez de 16, lo hemos puesto 19, entonces eso ha hecho variar. Para mí sería la corriente 3, un amperio. Entonces yo tendría acá que la corriente Norton es igual a la corriente 3 y es igual a un amperio. Ahora acá tengan cuidado, muchos tienen este problemita. Cuando ustedes asuman este sentido de corriente, el sentido que tienen que asumir de voltaje tiene que ser menos, perdón, más, menos. Es decir, lo contrario a lo que hemos asumido. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la corriente estaría yendo en este sentido, va a salir por el polo positivo. En cambio, cuando yo he colocado de esta manera, o bueno, en sentido contrario, esto sería de, bueno, ahorita estamos colocando, a ver un ratito. Bueno, esto está bien, ¿no? Lo que tendríamos que considerar es este voltaje. Ahora, si acá consideramos este sentido de corriente, yo voy a tomar en cuenta que la corriente 3, al circular de esta manera, está circulando en la misma manera de la corriente que estamos tomando aquí para la corriente Norton, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con eso, ¿no? A veces estos se confunden y colocan otro en sentido contrario y entonces, si colocamos en sentido contrario, esto me va a salir obviamente lo contrario. Entonces, cuando ustedes coloquen de esta manera, aquí estoy tomando un error, va a ser de esa forma, la corriente Norton, y esto está circulando como más menos el voltaje, ¿verdad? De esa forma. Por ejemplo, acá creo que lo hemos puesto al revés, eso me estaba fijando, dando cuenta, no, está bien, en ese sentido lo hemos colocado, ¿no? La corriente 3. Otras veces lo colocan en sentido de esta forma, ¿no? Cuando lo colocan en ese sentido, si nos damos cuenta, la corriente 5 está yendo en sentido contrario que la corriente de Norton que estamos asumiendo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? A veces ese signo hace variar y aquí obviamente le cambian de signo, ¿no? Le colocan menos un amperio. Y cuando se fija en eso, ya al dividir con el voltaje Thevenin, sale menos 30 ohmios, lo cual no tiene sentido, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Ya, vamos a tratar de ver eso. Verificación. Lo último sería que la resistencia Thevenin, o vamos a decir la resistencia Norton, va a ser igual al voltaje Thevenin. Vamos a borrar esto. Voltaje Thevenin sobre corriente Norton. 30 voltios sobre un amperio. Y eso me daría 30 ohmios. Entonces, si esto está ok, o sea, si nos sale el resultado, la corriente Norton es correcta y el voltaje Thevenin es correcto. Si se dan cuenta, en este tipo de ejercicios no necesitan la respuesta, porque la respuesta está en la verificación. Si esto no les sale, por más de que lo hayan hecho y piensen que esté bien hecho, no es igual, está mal su resultado. A menos que hayan cometido un error al hacer la simplificación del circuito pasivo. ¿No? Es decir, que en vez de que está mal toda esa malla, todos estos componentes, esté mal su cálculo de la resistencia equivalente. Por eso siempre es importante que sepan hacer equivalentes pasivos. Lo primero que habíamos hecho en la primera clase o las primeras dos clases en el primer tema, solamente hemos hecho eso, ¿no? Entonces tomen en cuenta eso, chicos. Bueno, acá podemos hacer el circuito número 2. Este, no sé si lo hemos puesto. Podemos colocarlo más abajo. Ok, bueno, antes de continuar, muy bien. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos nuevamente que resolver todos estos circuitos, si se dan cuenta, todos estos circuitos de resolución por Thevenin y Norton son de la misma manera, o sea, se resuelven de la misma forma que ya lo hemos visto en estos dos ejercicios que hemos hecho. Entonces, lo más rápido posible de hacer, esa es la idea.
En estos ejercicios, más que todo es tratar de aplicarlo de manera sencilla. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? Tendríamos acá y tal vez esto vamos a volverlo un poquito más aquí y trataremos de hacer lo más rápido posible esos ejemplos, porque básicamente es repetir lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces acá lo primero que podemos ver es que esto es un fuente de tensión. Entonces eso sería cortocircuito, cortocircuito, cortocircuito y cortocircuito. Es decir, acá yo no tengo ninguna fuente de intensidad de corriente. Y eso es bueno. Y también malo también, porque no voy a tener que analizar cada malla. Ya no voy a tener una malla sencilla como la de aquí arriba. Entonces, debido a eso, puedo ver primeramente que acá tengo circuitos que están conectados, bueno, obviamente circuitos pasivos, ¿no? Netamente de resistencias. Algo que es bien obvio en este punto es que no tenemos ningún circuito, vamos a decir, en este tipo, en este caso específicamente, los circuitos pasivos no se agrupan en paralelo o en serie. Si se dan cuenta, por ejemplo, este y este no están en serie ni están en paralelo. Este con este tampoco con este. Entonces, de esa forma, nosotros podemos ver que aquí es un poco complicado tratar de aplicar de manera sencilla. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago puede ser que esto, que es una estrella, lo convierta en una delta, de tal manera que me quede de esta forma. Vamos a dibujarlo así, de esta forma, mi circuito, ¿no? Entonces, ese sería el circuito que me quedaría. Acá tendría las resistencias de 10 ohmios y acá tendría, vamos a colocar R1, R2 y R3. Ahora, estas resistencias R1 es igual a R2 y es igual a R3. ¿Por qué? Porque mis resistencias son iguales, 10, 10, 10. Entonces, lo que yo tengo que hacer para hallar mis resistencias, básicamente es recordar lo que habíamos visto acá, ¿no? Si es posible, es volverte estrella a delta. Y básicamente, si queríamos hacer eso, era conectar, vamos a decir, si yo quiero hallar la resistencia esta de acá, yo multiplico este por este y este por este. Y al final lo sumo, bueno, lo divido entre la resistencia que está opuesta a este punto. Lo opuesto sería la resistencia C. Entonces, para R1 sería RC. De la misma manera, nosotros podemos hacer para nuestro circuito. A ver, en un ratito vamos a volver. Tendríamos que colocar 10 por 10 más 10 por 10 y más 10 por 10. Y todo esto sobre 10, si se dan cuenta, ¿no? Y al final lo que tengo que hacer esto es simplificar. 10, 10, 10. Saco común 10, se va a ir con ese 10 y sería 10 más 10 más 10, 30. Y lo que me decía la fórmula es que cuando yo tengo que multiplicar esto, va a ser 3 veces r cuadrado sobre r, que va a ser al final 3r. Y r es 10, por lo tanto sería 30. Cumpliría con esta ecuación, ¿no? Entonces, eso sería nuestro circuito de acá. ¿Qué es lo que me quedaría? Lo que me quedaría es lo siguiente. Tendría acá 10 ohmios. Vamos a volver a colocar esto. Tal cual. A ver, denme un ratito. Vamos a copiar esto de esta forma. Ya, listo. Esto al final va a estar conectado así. Luego tengo las otras resistencias, es decir, una resistencia acá. Esto podemos volverlo de una vez uno. Mejor. Una acá y vendría a ser esta forma, ¿no?
Y acá obviamente me olvidé. Esto es así. Sí. Aquí tendría esta parte de acá. Luego esto es un cable, no me interesa. Este está de esta forma, ¿no? Entonces este tendría que estar conectado de esta forma a este punto. Y de ahí tendría esta resistencia, tendría esta resistencia, tendría esta resistencia, tendría esta resistencia y también tendría la resistencia de abajo, que va a ir hacia el punto final. Es decir, esta resistencia de acá. Entonces, este sería 10 para mí, seguiría siendo 10, esto sería 10, esto es 10, esto es 10, 10, esto sería obviamente 10 y esto sería 10. Y los de acá serían 30, 30 y 30. Entonces yo tengo el paralelo de este con este, paralelo de, a un momentito acá. Este con este podría ser paralelo, pero por el momento, como este no está, como está este, no puede ser paralelo. Directamente solo tendría estos dos en paralelo, ¿no? Ese detalle. Luego, tengo también que, esto sí se dan cuenta, vamos a verificar este de acá. Este con este están en paralelo, ¿no ve? Estos dos están en paralelo porque tienen dos nodos iguales. Primero este nodo y luego este y este, como es 50 voltios va a ser el mismo nodo. Entonces estos dos van a ser lo mismo. Entonces yo lo voy a borrar esto. Y esto se va a convertir en paralelo de 10 con 10, 5. Y lo voy a agrupar para que se entienda de qué paralelo estoy hablando. Entonces sería 5 ohmios. Ahora, bien, tenemos este paralelo y al final me quedaría algo parecido a esto. Vamos a copiar de nuevo. Vamos a colocarlo acá. Muy bien, esto lo voy a colocar de esta forma. Y acá tendría el paralelo de 10 con 30. 30 por 10 sobre 30 más 10. Bueno, tendríamos 300 sobre 40. 0,0, 30 sobre 4. Sería, creo, a ver, mitad 2, mitad 15, 7,5 sería, ¿no? Ese sería mi resistencia acá, 7,5. Y aquí hay bueno, acá es el detalle, porque a pesar de que hemos hecho esta operación, eso no nos ha, vamos a decir que no nos ha ayudado a poder encontrar lo demás. Entonces, necesariamente tengo que aplicar otra vez una transformación, ¿no? Entonces tengo que volver a hacer otra transformación. Esta de acá lo vamos a borrar. Estamos haciendo el paralelo de estos dos. Entonces lo que me queda hacer, bueno, depende mucho. Lo que podemos ver acá, ¿qué es lo que podemos transformar? Tal vez podemos transformar este delta, ¿no? A ver, vamos a tratar de hacer una circunferencia o este de acá. Perdón, vamos a esperar un ratito. No estamos colocando. Ahora sí. Axi, Axi, Dime, perdón, se podría convertir de estrella delta en el nodo que está en el medio. este de acá. Sí, con Sí, el de sí, no. 30, 35. Este de acá dices, ¿no? A ver, vamos a colocarlo. Este de acá. Sí, con las resistencias de 30, el de 30 y el otro de 5. Ujú. Pero ahí hay un detalle. En este nodo tengo tres, perdón, cuatro. La de 5, la de 30, la de 10 y la de 30. Entonces, una estrella solamente tiene tres. En ese caso son cuatro. Por lo tanto, no puedo hacer esa transformación.
Lo que sí podría hacer es en este punto de acá. Y eso quería colocar acá un rectángulo o una circunferencia, pero a ver, esta elipse L creo que es, o es I. Ah, sí es I. Esta de acá, a ver, vamos a colocarle un poquito más de grosor a esto. Ahora sí. Esta de acá, este triángulo de acá, podemos convertirlo en una estrella. Creo que eso es lo que podríamos hacer. ¿Por qué? Cuando yo lo convierto eso en una estrella, primeramente me deshago de estos tres. Este 10, este 30 y este. Al colocar esta resistencia, yo voy a tener esto en serie con esto. Este va a volver a hacer lo mismo y a ver, veremos eso, ¿no? ¿Qué es lo que ganamos haciendo eso? Acá podemos simplificar eso. O sea, pues vamos a simplificar este con este. Luego, estos dos ya no se pueden simplificar. Entonces, en este caso, esta estrella no me conviene, ¿no? Si nos fijamos, podría ser una opción, pero no me conviene. Podremos optar por este de acá. Este sí es una estrella, este punto. 7.5, 30 y 10. Ese sí es una estrella, porque solo tiene tres líneas. A pesar de que no parezca, sí es una estrella. Entonces, lo que podemos hacer en el caso de que yo convierta estos tres en un delta, se formaría de la siguiente forma. Tendríamos, primeramente, podemos colocarlo A, B y este punto le pondremos como C, ¿no? Tenemos que formar esta estrella de acá. A, B, C y el centro. Entonces, ¿dónde estaríamos? Acá. Perfecto. Tenemos esas tres. Hasta aquí, ¿no? O incluso podemos colocarlo aquí. C, para no confundirnos. Perfecto. Entonces yo voy a tener una resistencia entre, y le vamos a cambiar de colorcito, entre A y B, como nos muestra acá. A y B, una resistencia BC y AC. Eso tienen que tomar en cuenta. Entonces yo tengo AB, una resistencia acá. AC yo tengo otra resistencia acá. Y BC yo tengo otra resistencia acá. Entonces tendríamos más o menos de esta forma. De acá una resistencia, de acá a acá otra resistencia y al final esta resistencia grande, ¿no? Y de ahí, ¿qué es lo que yo gano? Primeramente, que esto esté en paralelo con este de acá. Segundo, que este esté en paralelo con este de acá. Y ahí ya he simplificado bastante. Y al final, si nos damos cuenta, esto se va a hacer como un circuito de esta manera, de manera que va a estar conectado con ese de acá, ¿no? Entonces de acá nuevamente tal vez vamos a hacer un paralelo y con eso se acabaría. Y esa sería la opción que tendríamos para hacer. Ahora, la otra opción, y tomen en cuenta eso, es acá. ¿Qué tal? Vamos a ir aquí abajito. ¿Qué tal si no hacemos esta transformación ya que hemos visto que no nos servía de nada? En vez de eso, yo hago primeramente esta conversión, coloco una resistencia acá, simplemente de tal manera que yo tenga, vamos a colocar esto, vamos a pasar. Esto ya no me sirve, vamos a decir, y solamente tengo acá una resistencia de 5 ohmios. Entonces acá yo tengo este punto. Como este ya no me sirve, acá yo tendría nuevamente una estrella, ¿verdad? Entonces acá yo podría convertir esta estrella de acá. La pregunta sería, ¿qué tan beneficioso sería? Si hacemos eso, lo primero que vamos a ganar es que, a ver, este con este estarían en paralelo. Este no tendría nada. Este no tendría nada. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que podemos hacer esta opción, no nos sirve, no nos ayuda. Lo otro que podemos pensar y analizar es esto. Acá tengo otra estrella. ¿Qué tal si yo lo coloco de esta forma? Y de esta forma tendría de esta forma acá. ¿Qué es lo que yo gano? Primeramente, que esto
esté en paralelo con esto. Segundo, ya, como ya no voy a tener ni esto, ni esto, ni esto, una vez que ya tenga esto, o sea, en paralelo, eso se va a ir y este punto va a venir hasta aquí, ¿no? Entonces, nuevamente, nuevamente, si se dan cuenta, a pesar de que hemos hecho esa operación, nuevamente nos vamos a trancar. ¿Por qué? El de acá no va a poderse mezclar con los otros dos de acá, porque tenemos este 10 ohmios. Tampoco se va a mezclar con el de acá, no va a ser ni paralelo ni en serie. Entonces, hay que tomar en cuenta esos detallitos cuando nosotros resolvamos este tipo de problemas. Entonces, lo más lógico acá que podemos hacer, creo que ha estado bien la forma como hemos simplificado en un inicio. Entonces, lo que podemos optar es por esta solución que habíamos planteado. Entonces, lo que nos quedaría, vamos a reacomodar acá. Esto lo vamos a poner un poquito más abajo. Pensaba que no nos iba a servir y vamos a acabar rápido, pero creo que este era un problema medio largo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Directamente colocamos de esta forma. Esto lo borramos, lo borramos, lo borramos y listo. Y para que se entienda va a ser de la siguiente forma. Yo voy a tener una resistencia acá. A ver, un ratito está feo. Ujú. Listo. Voy a tener una resistencia acá. Y finalmente voy a tener una resistencia acá. A ver, un ratito. Listo. Y este sería mi nodo que está conectado acá. Entonces, primeramente vamos a colocar esto es RA, RB y RC. ¿Se entiende esto? Por si acaso, a ver, antes de continuar. ¿Está claro esta parte de que esto va a ser RA, RB, RC? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? Antes de que continuemos, por favor. 30, este es 30. Listo. Entonces, como no hay ninguna duda, se asume que se está entendiendo. Tengo que calcular RA, tengo que calcular RB y lógicamente RC. ¿Cómo los voy a hallar? Va a ser de la misma forma. Como esta es una estrella, ahora yo tengo que hallar nuevamente mi delta. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo quiero el RA. Primeramente tengo que multiplicar todo esto. 7,5 por 30 más 7,5 por 10 más 30 por 10. El opuesto de RA va a ser RC. Luego, aparte de eso, tengo acá sobre RC. Este lo vamos a posar y le vamos a poner una línea. Listo. Sería 10. RB. Tendríamos que colocar lo mismo. Vamos a copiar. Vamos a poner acá uno más. Y acá uno más para simplificar. Listo. Lo que cambia acá es esto. Para RB, que va a ser el que está acá, el opuesto de RB, a ver un momentito, aquí estamos cometiendo un error. AC, AB y BC. De AB sería RC. De BC sería A, ¿verdad? Entonces sería este 7,5. Y finalmente, de este RC, que sería todo esto por si acaso, sería RB, porque estaríamos tomando de aquí a aquí, y lo opuesto sería este de acá, que sería 30.
¿Se entiende más o menos cómo estamos armando RA, RB, RC? Si no se entiende, creo que es momento de que lo digan ahora. Pero si se entiende, está bien. 7.5 por 30 más 7.5 por 10 y más 30 por 10. Y todo esto dividido entre 10. ¿Cuánto me sale? 60. Y a esto le voy a colocar simplemente lo mismo. 7.5. 80. ¿Cuánto le sale? 80, Auxi. Y el último, ¿cuánto te sale? Dos, Auxi. 2. ¿Así? Sí. Ok. Listo. Gracias. Ahora sí, lo primero que vemos es que estos dos en Auxi paralelo. 20. ¿Perdón? Último sale 20. Ah, ya. 2 le escuché. A ver, pues eso haremos. A mí también, Auxi, sale 20. A ver, 30. Ah, sí, sí es 20. Gracias. Entonces, RA con 30 está en paralelo. RB con este de acá, que sería 10. Aquí me estoy olvidando que este es 10. Estaría nuevamente en paralelo, ¿no? Esos dos están en paralelo. Porque tienen dos nodos iguales. Este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá y este de acá. ¿Mm? Entonces tendríamos esos tres. Estos dos en paralelo, estos dos en paralelo. Y este estaría en paralelo con estos dos. Básicamente tendríamos lo siguiente. Vamos a esto volverlo un poquito más aquí, moverlo. Nos copiamos esta ecuación. Volvemos acá. Muy bien. Ahora ya no nos interesa esto de acá. Vamos a borrarlo. No, ya. Ok. Ahora sí. Y este de acá sería el paralelo. 30 en paralelo con 60. ¿Cuánto le sale? 30 con 60. O sería 30 por 60 y 20 a mí me 20, sale. Auxi. 90. Sí, les va a salir 20. De la misma manera del 10 con el 80. ¿Cuánto le sale? 8,88. 8,89. 8,89. Listo. Ok, hasta este punto ya tenemos una aproximación. Esto nuevamente va a ser este de acá. Bien, si se han dado cuenta ya lo hemos simplificado un poquito más. Lo que nos falta ahora es simplificarlo un poco más. Y creo que aquí la idea va a ser la misma. Entonces, a diferencia, esto lo voy a acomodar. Y lo voy a colocar así. Y este de esta forma. Ese sería 20. Entonces aquí lo obvio y lo que podemos ver es que esto lo convertimos en una delta y va a estar esto en paralelo con este en paralelo con y este en paralelo con este. Y al final se va a simplificar. Ahora sí se va a simplificar. Entonces, este ejemplito era un poquito largo de hallar el R equivalente. ¿No? Es un poco tedioso acá. Entonces, vamos a tratar de simplificar esto. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos este circuito que estamos dibujando acá. Vamos a posarlo. Y tendríamos un circuito como el que ahora vamos a dibujar. Listo. Vamos a dibujar ahora sí. Esto se respeta. Va a seguir siendo 10 ohms, perdón. Ahora sí, voy a colocar mi circuito que voy a hallar. Le pondremos de otro color para no confundirnos. Que sea este colorcito. Bueno, no se nota bien. Sea verde sin eso. Entonces tendríamos este de acá y este de acá. Le pondremos R, no sé, vamos a poner RX, RY y RZ. Como son las últimas conversiones, nos va a servir. RX es igual a ¿qué? RX es este de acá
es el producto, bueno, de todos va a ser el producto, es decir, 20 por 5 más 20 por 8,89 más 5 por 8,89. Lo único que va a cambiar en los tres, tanto y RZ, va a ser por qué se lo está dividiendo. Acá va a ser este valor. Lo vamos a mover un poquito. Listo. Ahora sí, este RX, que es este de acá, está al frente de 8,89. Entonces acá 8,89. Por favor, esos cálculos lo van haciendo para no tardar más. Porque este paso vamos a tardar más de este último de acá, ¿no? Entonces, listo. Para el RY tendríamos, que sería este de acá, sería 20 ohmios. Y para el Z, que sería este de acá, sería 5 ohmios. Y finalmente sería eso. Muy bien, me pueden dictar los valores, que sería RX, ¿cuánto les sale? 36,25. Ya, 36,25. Muy bien. RY, 16,11. 16,11. Y RZ, perdón. 64,45. Ok. 64,45. ¿A alguien más le sale estos resultados, chicos? Ya. ¿Por qué sale estos resultados? Ok. Muy bien. ¿Qué es lo que nos queda hacer ahora? Bueno, lo que nos queda hacer ahora es hacer este de acá con este con este y este con este. Al final yo voy a tener una ecuación que va a ser la siguiente. Acá. Vamos a ir aquí abajito y le vamos a modificar acá. Entonces este se va a convertir, rayos, lo vamos a colocar así. Esto ya no va a haber. Y este va a ser simplemente este de acá. Va a ser un circuito de esta forma. Y aquí le cambiaremos esto. 10 con 36,25. El paralelo de eso, ¿cuánto les da? Es multiplicar 10 por 36,25 dividido entre 46,25. Sale 7,84. RZ con RC. RC es 20. 20 con 64,45. 20 por 64,45 dividido entre 84,45. ¿Cuánto nos sale? 15,26. Muy bien. 15,26. Y finalmente, el paralelo de RY, que es 16,11 con 10. 16,11 por 10 dividido entre 26,11. ¿Cuánto sería eso? 6,17. Al final tengo que sumar estos dos, que sería 15,26 más 7,83. ¿Cuánto me saldría? 23,10. Aquí quería verificar algo. 7,84 más 15,26. Creo que me sale 23,1. Ok. Entonces esto me daría 23,1. En paralelo, y acá tendría 10. 10 ohmios, 6,17. Paralelo de este con este. 23,1 por 6,17 sobre 23,1 más 6,17. Y aquí le he puesto menos sin querer, ¿no? Y listo. ¿Cuánto me sale? 4,87.
7. Tendríamos una resistencia 8,87. Acá tendríamos la resistencia de 10 ohmios. Y acá tendríamos 10 ohmios. Entonces, R equivalente, finalmente, después de todo un lío que hemos pasado a sacar el equivalente, es R Thevenin 14,87 ohmios. Y con eso ya tenemos R equivalente. Es todo un lío, ¿no? Poder hallar eso. Entonces, una vez que ustedes ya tengan este R equivalente, lo que tienen que proceder a hacer, y vamos a volver acá, vamos a ver más abajo. Lo que ustedes tienen que proceder a hacer es encontrar el voltaje Thevenin, corriente Thevenin. No, básicamente sería eso. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda. Por el tiempo y como ya hemos pasado un poquito más de lo que es lo acordado, lo vamos a parar ahí. Vamos a tratar de dejar pendiente para ustedes, si es que pueden ustedes resolverlo. Y si no, les voy a mandar complementando con el video asíncrono que les debía de la anterior clase, lo voy a solucionar este problema, ¿no?